Interludios. Kalak y odio. Interludio 1. Kalak. Kalak se encerró en su edificio seguro de integridad duradera. Comprobó las cerraduras 3 veces y luego suspiró y cerró los ojos. Los radiantes se habían ido. Había sobrevivido a muchas cosas, muchísimas, pero aquella última escapada le había parecido más por los pelos que las anteriores. No podía evitar pensar que el pago por su aterradoramente larga vida estaba a punto de vencer. Para el tema ando bien trabada. Una disculpita. También para que ponen palabras tan largas, güey, no manchen. ¿Qué es eso de aterradoramente? Aterrada estoy yo, güey. Estaba a punto de vencer. Incluso después de tanto tiempo no quería morir. Apoyó la espalda en la puerta, jadeando. ¿Debería haber ido con ellos? Cerró los ojos y trató de recordar al hombre que fue una vez, el héroe que había luchado durante miles de años. Su vida parecía una neblina, una mancha gris y marrón, un cuadro recién pintado, dejado fuera a la tormenta. En los últimos tiempos solo sentía pánico, indecisión y una aplastante oscuridad, siempre cerca, siempre amenazándolo. Sinishar conteniendo una parte de ella. Habría destruido a Kalak hacía mucho tiempo. Pero había sobrevivido, había sobrevivido. ¿Y si los sangre espectral habían enviado a más gente? Taidakar lo buscaba. Taidakar, un heraldo de otro mundo, una criatura capaz y despiadada. Pinche Taidakar, güey. Tengo que esconderme en otro sitio, pensó Kalak. Sí, recogeré mis cosas y me iré. Fue a toda prisa hacia su estudio, abrió la puerta y entró. Al instante, las cortinas de la ventana que había junto a la puerta lo aferraron, envolviéndolo como 2 manos, apresándolo con firmeza. Ok, tela que se mueve, eso no suena a Kelsier. Estaban cortadas en formas extrañas. ¿Qué era aquello? ¿Algún arte de los custodios de la piedra? Le entró el pánico, pero la tela, moviéndose por iniciativa propia, le llenó la boca, como una constrictor del antiguo mundo. Lo inmovilizó, lo rodeó por completo y luego lo estampó contra la pared y lo retuvo allí. Kalak gimoteó. Ya extrañaba esto. Sí, ella también, güey, no manches. Vaya. Hola, Heraldo, dijo un hombre sentado al escritorio de Kalak. Si no te importa, tengo unas cuantas preguntas. Chinga. ¿Bashir? ¿Qué pedo? Era extranjero, de largo bigote y corta estatura. No, entonces no. Piel pálida, manos entrelazadas por delante, un sombrero de ala ancha reposaba en la mesa. A Kalak le pareció reconocerlo. ¿Era un miembro de la caravana? ¿Un soldado del príncipe Adolín? ¿O no? ¿Qué chingados será? Al lado del sombrero había una daga con una gema sujeta a la guarnición. El extranjero le lanzó una mirada y luego sonrió. No te obsesiones con eso. No va a hacernos falta. ¿A que no? Kalak gimoteó otra vez. El desconocido levantó la caja que Shallan le había dejado a Kalak, la que contenía a Alaseón. A la criatura le gustaba esconderse dentro, tímida y... El hombre dio unos golpes con los nudillos en la caja y la bola de luz salió de un salto. ¿Todo en orden, Feld? Preguntó con voz femenina. Feld. ¿Quién era Feld, güey? Ya todo el mundo anda en Rochar como si nada Simón, güey. ¿Quién era Feld, güey? ¿Salía en Mistborn? ¿O dónde salía? Es que recuerdo el puto nombre que lo vi hace poquito en mis apuntes de los otros libros, pero no recuerdo quién era. Una ayudadita, ¿no, Ardema? Una ayudadita, porfis. Creo que sí,
respondió él. Ya era hora, exclamó Lespren. No tiene ni idea de lo fastidiosa que ha sido esa experiencia. Lo has hecho bien, dijo Felt, reclinándose en la silla de Calac. He oído a Shallan y a Dolin hablar preocupados del trauma que habías experimentado al estar en la cárcel. Domi, exclamó la Spren, si hubiera tenido que escuchar otra pelea de enamorados entre esos dos, y no digamos ya una reconciliación más. Habría creado un estómago para poder vomitar. Cochina, ¿qué andas escuchando? La bola de luz flotó. Voy a marcar esto. Espérate. Es este. Pero sí, oye, no manches, o sea, unas cuantas páginas de diferencia y ya todos entrando por sus, como Pedro por su casa en Rochard. Acá no se supone que era muy difícil. Pregunto, ¿verdad? Pregunto. Según yo, uy, no, bien complicado andar ahí de saltamundos. Solo unos pocos y la chingada. ¿Cuáles pocos? Ya no piden visa para ir a otros planetas. Ya no es como antes. A ver, denme un segundito. Ahora sí. La bola de luz flotó raudaz hasta donde Calac estaba retenido contra la pared. La impresión general que daba Lespren había pasado de ser la de una criatura asustada y maltratada, con escasa luz y un símbolo que titilaba en el centro, a la de una esfera refulgente y confiada. Tormentas, y aquello era lo que había utilizado para comunicarse. Sabía todo aquello de lo que habían hablado. La verdadera espía no había sido Shallan. Qué tonto se sintió. Él, más que nadie, debería haber comprendido el potencial de los Spren para volverse en contra de uno. Hizo unos débiles forcejeos contra aquellas extrañas ataduras. Estaba a punto de interrogarlo, dijo Felt. Puede que no sea necesario, respondió la Spren. Ya he transmitido a Iyatil la información de dónde está Mirram. ¿Y a Lord Kelsir? Preguntó Felt. No trabajo para esa bruja enmascarada. A él también, dijo Ala. Evidentemente. La Spren flotó cerca de la cabeza de Calac. ¿Vamos a usar la daga? Felt se lo planteó, vio la angustia de Calac y frunció el ceño. No, no confío en ella. Nos la dio Iyatil, y Lord Kelsir dijo que tuviéramos cuidado. Creo que esperaremos para confirmar que la misión va según lo planeado. Es posible que Iyatil y Emrys contacten con nosotros para pedirnos más explicaciones. Así que nos quedaremos aquí, le haremos compañía a este y esperaremos nuestro momento. Tengo ganas de irme de este mundo. Tampoco está tan mal, dijo Felt, jugueteando distraído con la daga que, si se utilizaba como era debido, podía acabar con Calac para siempre. Cuando te acostumbras a que todo el mundo mida palmo y medio, más que tú. Ten paciencia, Ala. Solo un necio supone que lo sabe todo, y es posible que Calac aún tenga un papel que interpretar. Calac cerró los ojos con fuerza, temblando, notando el pulso acelerado, pero una parte de él sentía alivio. Parecía que, de un modo u otro, ya no había más decisiones en su mano. Va, que va. Felt es de Escadrial, ok. Aunque no tengo ni idea de cómo llegó a Rochard, quizá en la segunda era lo explican, pero como no leí... No, es que no me acuerdo que explicaran eso, o sea... No. Era un espía de la casa Venture que de hecho trabajó para Ellen, si no mal recuerdo. Simón. De hecho, ahorita estoy escuchando audiolibros de la primera era de Mistborn. Creo que también ahí. Por cierto, en este libro por primera vez se le llama a Taidakar Kelsier. Simón, eso sí ya lo sé. Pero bueno, no, en el anterior
en el anterior, cuando dicen de Taidacar, el señor de las cicatrices, pues ya se entiende, ¿no? ¿Quién es? Sí, Feld, pero es que, ¿qué hacía Feld, güey? Ah, ya me acordé. Es el espía que le dice a Elend que Kevin era, o sea, que iba al escondite donde se reunía toda la banda, donde... Ay, ¿cómo se llamaba este vato, güey? Bueno, el señor, el que hacía, el que trabajaba la madera, pues. Se me fueron todos los perros nombres. Pero el ahumador. Ya di con bola, ya di con bola. ¿Pero qué pedo, güey? ¿Qué pedo con él? Tan, tan que se veía en la primera era de Mistborn y ahora resulta que anda ahí de saltamundos el maldito perro. Bueno, continuemos. Interludio 2. El dios dividido. Odium estaba arrodillado, sosteniendo a un niño moribundo. Aquello era Tubaila, considerada por otras naciones una tierra atrasada, un lugar donde los ejércitos extranjeros chocaban en vez de arrasar sus propios territorios. Asir había combatido contra Yakebed o contra Aleskar cuando dominaba Yakebed docenas de veces allí. Poca gente pensaba en Tubaila. Cuando era mortal, Odium no lo había hecho nunca, y sin embargo tenía unas maravillosas tradiciones propias. Allí criaban una raza de bisón domesticado como compañero de caza, y casi todo el mundo los tenía también como mascotas. Ponían a sus hijas el nombre de estrellas y a sus hijos el de flores. Adoraban cantar y tenían la mayor variedad de instrumentos de todo Roshar, aunque pocos forasteros llegaban jamás a escuchar su bella música. Que él sí era Taidacar. Dios, ya ando medio dormido. Pues duérmete. Tú aprovecha. Y estaban muriendo. Una hambruna azotaba el territorio, iniciada por la tormenta eterna al destruir cultivos a su paso, y empeoraba por el cese del comercio entre Asir y Yakebed, que estaba en bandos opuestos de la guerra. Pero lo peor de todo era que, en el caos resultante, el gobierno se había derrumbado, y los caudillos se habían hecho con todas las provisiones y las acaparaban para mantener el poder. ¿Cuántos niños estaban muriendo allí, sin que nadie los viese? Y Odium. No me llamaba así, pensó. No puedo perderme a mí mismo en la divinidad. Odium lloraba por ellos, y habiendo creado un cuerpo a partir de su inagotable esencia, acunaba a un niño pequeño. Cultivación apareció ante él, vestida con ropa que evocaba el bosque, de color verde y vibrante, marrón con el pelo oscuro muy rizado. Tengo una capacidad infinita, susurró Odium, con la voz quebrada. Alcanzo a ver hasta los confines del Cosmere. Veo la vida de la gente grande y pequeña. Había pensado que sería maravilloso tener tantísimo que experimentar. Pero ahora solo hallo sufrimiento. Capacidad infinita de ver, capacidad infinita de sentir, capacidad infinita de sufrir. Sí, dijo Cultivación con suavidad. Odium era una persona dividida. Una parte pensaba, la otra sentía. La primera alcanzaba a entender que, junto con su inmenso poder y su conocimiento, por supuesto que iba a tener que aceptar ciertos inconvenientes o complicaciones. La segunda solo quería sollozar. Esto es una maldición, dijo abrazando al niño moribundo. Debería ser capaz de ayudarlos, de salvarlos. Tienes prohibido, repuso Cultivación, emprender toda acción directa contra nadie que no se haya entregado a ti por completo. Por el pacto que hizo mi predecesor, escupió él, yo puedo incumplirlo. Y al hacerlo te volverías vulnerable a ataques desde fuera, dijo ella. El poder nos ata a nuestras promesas, sobre todo a aquellas hechas y selladas con un juramento formal. Cultivación se agachó a su lado. Prometiste enseñarme lo que es ser un dios, susurró él. Y eso hago,
respondió Cultivación. Conozco el dolor, Odium, y sé por qué debe existir. Dime tú que no. Dime que no eres capaz de comprenderlo. La parte lógica de él asumió el control, conteniendo a la parte que solo quería rabiar. Lo comprendo, reconoció. Incluso suponiendo que esta gente fuese mía por completo y que lo tuviera permitido, no sería suficiente. Podría sanar el cuerpo de este niño con un gesto, pero luego regresaría al cabo de unas semanas y lo encontraría muriendo de hambre otra vez, porque los sistemas que provocaron este sufrimiento siguen vigentes. Sí. Supongamos que cambio los sistemas, continuó él. Supongamos que derribo a los caudillos que acaban los recursos, los obligo a compartir, a no atacarse entre ellos, hago el dolor imposible. Y con ello, estoy creando un país en el que no existen las consecuencias. ¿Tan malo sería? Dímelo tú, replicó ella, con aquella calma tan irritante. Sí, sería malo. Odium podía ver todas las permutaciones del tiempo, además de los intentos que había hecho otras esquirlas como él de hacer aquello mismo. Al intervenir directamente a una escala tan granular, se arriesgaba a crear una sociedad en la que nadie aprendía, una civilización que no progresaba. Al imposibilitar por medios sobrenaturales la existencia de caudillos, también reprimiría las ciencias y las artes. Al eliminar la capacidad de violencia, también acabaría con la capacidad de compasión. El niño murió. Vio su alma durante unos instantes antes de que se desvaneciera hacia un lugar fuera de su alcance. ¿Y qué hacemos en vez de eso?, preguntó Cultivación. ¿Quieres que te responda?, susurró él. Que creamos sistemas, enseñanzas, incentivos, que favorezcan las decisiones correctas, que impedimos la guerra construyendo sociedades en las que la gente elija la paz, que impedimos la codicia promoviendo gobiernos en los que los codiciosos respondan de sus actos, que nos tomamos nuestro tiempo y guiamos, pero no dominamos. Sí. Depositó el cadáver del niño con delicadeza en el suelo y luego se levantó y se encaró hacia Cultivación, que también se irguió para mirarlo a los ojos. La ira lo estaba haciendo temblar. Aquella divinidad que ostentaba tenía tantísima emoción que apenas era capaz de dirigirla. Te culpo, susurró. ¿De la muerte del chico?, dijo Cultivación. Pero acabo de mostrarte que te culpo, repitió él, porque debiste hacerlo mejor. En 8000 años deberíais haber arreglado esto, los tres. Puedes ver las circunstancias que lo impidieron. Sigue siendo culpa vuestra. Yo puedo hacerlo mejor. Odium, no cometas ese error. El problema no es esta gente, afirmó él. Les echáis la culpa a ellos con argumentos teológicos elementales. Elementales, repitió ella, del mismo modo que la gravedad es elemental, básicos porque son los cimientos. A la gente se le debe permitir que elija. Hay un espectro de elección que puede permitirse, sí, convino él, pero ninguna sociedad puede persistir con libertad completa, y el crecimiento puede tener lugar dentro de unos límites. Puedo conseguir que exista el libre albedrío en un grado aceptable y al mismo tiempo impedir las hambrunas. ¿Podrías hacerlo ahora mismo?, repuso ella. Calma la tormenta eterna, firma la paz entre naciones, restaura el comercio. ¿Y con ello los condeno a que estalle otra guerra dentro de unos pocos años? Aplícate tu propio cuento, Cultivación. Esta gente no va a llevarse bien porque tiene a distintas fuerzas manipulándolos. El toque de honor permanece, y tus propias intromisiones invisibles para la mayoría crean demasiada tensión y conflicto. Y en el cosmere más amplio es aún peor. Hay demasiados dioses que son unos cobardes. ¿Por qué damos elección a la gente? Porque matasteis a vuestro padre, y ahora teméis que os pase lo mismo a vosotros. Igual que los caudillos de aquí, consolidáis el poder para que nadie pueda acabar con vosotros. Dio un paso hacia ella, levantando el puño, sintiendo que las emociones creaban una tempestad de ira en su interior.
Yo soy la mismísima sustancia de la pasión, y allá donde una persona sufra, en cualquier lugar de esa miserable galaxia, yo lo siento. Esa es la carga de este poder. Por eso, respondió ella, he dicho que el tuyo es el más peligroso y difícil de todos. Puedes ser tú quien... Conozco su rabia, cultivación. No me des lecciones. Sí, la saboreo, a cada momento, y también sé que no habrá ningún modo de mitigar ese sufrimiento, no hasta... Ella le sostuvo la mirada. Él vio en sus ojos las profundidades de la eternidad, como estaba seguro de que ella percibía en los suyos, pues aquellas formas que vestían no eran sino capas que encubrían una esencia inmensa que era, en sí misma, infinita. ¿No hasta qué? Preguntó ella con brusquedad. No hasta que haya un solo Dios, susurró Odium. No emprendas este camino. Destruyó a tu predecesor. A mi predecesor lo destruí yo, replicó él. Márchate. Estoy harto de tus lecciones. Se emperró, güey. Cultivación lo hizo, apartándose y esfumándose, dejándolo con el conocimiento de que se opondría a él. Ya había estado planeando hacerlo, tirando de hilos durante milenios para obtener lo que deseaba. Lo había elevado a él porque el antiguo Odium estaba volviéndose demasiado violento, demasiado dispuesto a destruirlo todo a medida que las emociones bullían libres. Aquella había sido su única opción para impedir un cataclismo mucho mayor. El dividido se arrodilló y se permitió sentir. Él no era Odium, él ostentaba a Odium, no iba a permitirle que lo dominara. Él no era Odium, era Taravangian, y tenía una misión importante, la misión que se había asignado a sí mismo años antes, cuando había visto la amenaza en Kharbrandt y había actuado para salvar la ciudad. Era quien podía ver el peligro que se avecinaba y al mismo tiempo estar dispuesto a detenerlo. Él era Taravangian, el dividido, y podía salvarlos a todos. Uy. Dejen tomar agua. Capítulo 14. Sin dormir. Al aproximarme a la primera encrucijada, encontré a una familia que buscaba una nueva vida. Del Camino de los Reyes, cuarta parábola. Dalinar no dormía. Estaba de pie en su balcón, contemplando la noche, sintiéndose solo. En los últimos tiempos nunca estaba solo de verdad, no con el padre Tormenta, cada vez más presente al fondo de su conciencia. Aún así, la sensación persistía, Dalinar solo contra un dios. Tenía 8 días para hallar una manera de derrotar a Odium. De joven había visto a Gavilar en esa misma postura, estudiando un campo de batalla, planeando, mientras el propio Dalinar solo trastabillaba de pelea en pelea, pisando pies ajenos y derribando vallas. ¿Cómo de mejor habría ido todo aquello si hubiera muerto Dalinar en vez de su hermano aquella fatídica noche? Quizá la guerra ya estaría ganada. Lo dudo mucho. Pero Gavilar había muerto, así que era Dalinar quien observaba las frías cumbres, intentando ver mejor que como lo había hecho en el pasado. Al cabo de un tiempo sacudió la cabeza y entró a sus aposentos. Por lo menos aquel sitio empezaba a darle la sensación de ser su hogar. Navani sabía lo mucho que Dalinar detestaba tenerlo todo lleno de cosas, y ya estaba reorganizando las habitaciones con su habitual destreza, para satisfacer tanto su propio deseo de decorarlas como las preferencias austeras de su marido. El resultado era un espacio hogareño, adornado con objetos como la tacama del abuelo de Dalinar, colgada en la puerta entre 2 estandartes, con el cinturón de tela rodeándola, 2 veces. Se sentía tan tenso como una cuerda de arco. Una parte subconsciente de su mente lo sabía cuando una batalla empezaba a escapar de su control.
el momento en que una línea amenazaba con romperse, o una formación con que la flanquearan. Estaba sintiendo ese día, como si fuese una correa de cuero a punto de partirse. Así que, cuando llamaron a sus puertas, con golpes frenéticos, rápidos, apremiantes, lo supo, la tormenta había llegado. Llegó a la puerta mientras Pavolón, uno de los guardias, lo abría. Fuera había una escudera corredora del viento, con los ojos como platos y luz tormentosa emanando de ella. —¿Qué ha pasado? —preguntó Dalinar. Jasná no dormía. Nadie duerme, güey. Nadie duerme en este perro lugar. En parte era por culpa de la dichosa cama. A Sagaz le encantaba la blandura. Quería que el colchón se tragase a quien lo usaba, y había encontrado el de ella rígido más que inadecuado. A Jasná le gustaba probar cosas nuevas. Aquella relación en sí misma era, en cierto modo, un experimento. Había disfrutado de ella por muchos motivos: conspirar juntos, compartir planes increíbles, la posibilidad de conectar con alguien dotado de un intelecto tan estimulante. Las relaciones se basaban en llegar a acuerdos. Había leído, de modo que se hizo con una cama nueva, y la odiaba. Estaba sumergida en relleno, con irritaesprenos hilando a su alrededor como motitas de color rosa, mientras escuchaba la respiración de Sagaz. No roncaba, pero de vez en cuando sí que daba algún silbido. Se volvió hacia el otro lado, lo cual, dado que ambos tendían a hundirse, hacia el centro de aquel espantoso colchón, debería haber sacudido a Sagaz, pero solo se quedó tumbado boca arriba, haciendo una suave exhalación sibilante. ¿Estaba dormido de verdad? Había insinuado que de noche visitaba otros lugares, otros mundos, que se implicaba en unas maquinaciones políticas de las que ella aún no tenía ni la menor idea. Me encantan estos dos, güey. No sé por qué como pareja siento que se ven raros, pero me gusta. Sí, la relación había tenido cosas estupendas. Muchas otras, sin embargo, eran como aquella cama. —Me mientes a veces —susurró Jasná, encarada hacia él en la oscuridad—. Comprendes que eso significa que no puede ser una verdadera relación. Soy capaz de confiar en alguien que guarda secretos, pero no en alguien que miente. Si Sagaz se había enterado, no dijo nada, aunque Diseño palpitó y rotó en la pared de detrás de él. Hasta el momento, Jasná solo le había pillado las mentirijillas más ínfimas. A veces Sagaz se ponía a hacerle juegos de palabras o a pincharla retorciendo el lenguaje, y ella le pedía que parara. Él prometía hacerlo, y parecía cumplir esa promesa. Pero entonces Jasná se daba cuenta de que los jueguecitos no habían cesado, solo se habían vuelto más sutiles, con Sagaz llevando sus trucos a una capa más esotérica, más difícil de captar. Parecía pensar que así la involucraba, la hacía esforzarse, pero a ella le indicaba otra cosa, que Sagaz hacía lo que él pensaba que era mejor para una persona, no lo que esa persona quería. Pese a sus esfuerzos, Jasná sabía que no estaba teniendo con él la conexión física que Sagaz quería. Incluso durante el sexo se notaba distante. Quizá más distante que nunca, y eso lo ponía ansioso a él, como si estuviera haciendo algo mal, y Sagaz pensaba que, si lo intentaba con más ahínco, haría alguna cosa extraordinaria que cambiaría su manera de sentirlo. Por su parte, Sagaz no estaba teniendo con ella la conexión emocional que ella quería, si tan solo fuera sincero con ella. Se revolvió de nuevo. La almohada rígida servía de poco para compensar aquel extraño relleno, hecho de plumas de pollo bebé. ¿O eran las plumas más pequeñas de pollos adultos? No había terminado de asimilar la descripción que le hizo Sagaz. Pero en todo caso, un colchón de cáscara de labis era muy superior a aquello, triturada para que no hubiera incómodos bultos.
Yasna había encargado otro colchón nuevo para ponerlo en la habitación contigua. Valoraba el experimento de probar las cosas a la manera de él, pero no iba a seguir estando incómoda solo por complacerlo. Una relación requería sacrificio por parte de todos sus integrantes, pero no debería cimentarse en el sacrificio y tormentas. Por eso era mejor evitar los enredos como aquel. Faltaban 8 días para que Dalinar se enfrentara a Odium, y ella estaba preocupándose por una relación. Quizá fuese una forma de distraerse, porque, a pesar de todo su entrenamiento, de todo su aprendizaje, de toda su preparación, la decisión final iba a corresponderle a otra persona. Dalinar iba a enfrentarse él mismo al campeón de Odium. Yasna no le debatía esa elección. Dalinar era un forjador de vínculos y un guerrero feroz. Había tratado con Odium y quizá comprendía a aquella criatura mejor que ningún otro mortal. Yasna había hecho una lista de los motivos por los que su tío era la mejor opción, y sin embargo, ¿podría haber sido ella? ¿Y si en vez de ocultar sus poderes hubiera revelado a los demás lo que podía hacer y lo que temía? Su vida y la vida de Dalinar parecían muy diferentes. Él había quemado una ciudad y la gente se lo perdonaba. Había proclamado que el Todopoderoso estaba muerto y la mitad de los fervorosos se habían unido a él. En cambio, cuando Yasna era sincera sobre su ateísmo, sus opiniones acerca del gobierno o su desagrado por tradiciones como las de la mano segura, bueno, la repulsa y la condena la perseguían como verdugos gemelos, pugnando por colarle un latigazo antes de la ejecución. Cuando Yasna Collin daba su opinión, la gente la odiaba. Quizá hubiera sacado las lecciones erróneas de aquello, pero ¿se le podía reprochar? Se acurrucó y escuchó los leves sonidos de Eurídiro, el agua al moverse en las cañerías por iniciativa propia, los susurros del aire bombeando por conductos de ventilación. Allí, temblando, Yasna al fin comprendió por qué aborrecía tanto a aquel colchón. Le recordaba a las ataduras blandas que le habían puesto de pequeña, cuando las personas que la querían le habían encerrado durante unos meses terribles que luego casi todo el mundo había olvidado por completo. Todo el mundo, excepto Yasna, que nunca los olvidaría. Saga se incorporó de sopetón. «Oh, demonios», susurró. Yasna se puso en alerta e invocó a Marfil como hoja esquilada, una daga corta y robusta, mientras advertía a los Spren de su armadura que estuvieran preparados. Extendió el brazo hacia el cuenco de esferas cubierto que había junto a la cama, pero no le quitó la tela negra ni absorbió luz tormentosa, porque el brillo sobre su piel haría de ella un blanco en la oscuridad. Saga se quedó allí sentado, apenas visible a la tenue luz que escapaba del cuenco a través de la tela. Llevaba una pijama de seda y tenía el pelo como siempre, perfecto, a pesar de haber estado durmiendo sobre él. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué está pasando?, le sisió Yasna. «Oh, cojones», susurró él, y se levantó de un salto, mientras unos sorpresas Spren estallaban a su alrededor, y Diseño se apresuraba a bajar por la pared y recorrer el suelo hacia él. Los cojones más oscuros, peludos y grasientos en las ingles más descuidadas del demonio más procaz del infierno, más maldito de la religión más hermética. «Sagaz», dijo Yasna, viéndolo correr hacia la repisa. «Sagaz». Él la miró con los ojos desorbitados, luego retiró la tela que cubría unas esferas y bañó la alcoba de luz. Yasna parpadeó mientras descartaba su hoja. Si Sagaz no estaba preocupado por cegarlos, aquello no era un peligro físico. Quizá fuese solo otra de sus extrañas diatribas, excepto por cómo estaba mirándola, con los ojos como esferas brillantes, con los labios retraídos pero sin el menor atisbo de sonrisa, con la mandíbula tensa, los puños apretados, respirando deprisa. Verdadero pánico. «Sagaz», dijo, «por favor, ¿qué está pasando?» «Dame un momento», farfulló él, volviéndose de nuevo hacia la repisa cubierta de documentos. Necesito un momento. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Yasna se levantó, y aunque el aire era cálido gracias a los cambios que había hecho su madre, sintió frío solo con el camisón.
Se echó encima un batín y se inclinó para mirar sobre el hombro de Sagaz. Los símbolos que escribía eran desconocidos para ella, pertenecientes a alguno de los muchos idiomas que dominaba de mundos más allá del suyo, pero daba la impresión de que estaba componiendo una tabla. Y esas anotaciones, a la izquierda de cada fila, los puntos y las líneas, ¿eran números? Se repetían mucho más a menudo que los demás símbolos. Sagaz escribía furioso, cada vez con peor letra, y había sacado un poco de aquella extraña arena que cambiaba de color, la que utilizaba en sus experimentos. Su expresión se volvió más intensa. Las puertas se agitaron. Yasná tenía una daga en la mano al momento, pero entonces cayó en la cuenta de que era él. No había nadie al otro lado. Sagaz había ejercido algún tipo de presión que hacía vibrar las puertas. Los anillos de su joyero empezaron a caer al suelo y sus zapatos a alejarse, arrastrados por sus hebillas. Todo el metal de la habitación, exceptuando la hoja esquilada de Yasná, estaban reaccionando a él, incluidos sus fabriales de alarma que se volvieron locos y destellaron a toda velocidad. Entonces la arena se iluminó de golpe con una iridiscencia nacarada y flotó por encima de la mesa. La sedosa ropa nocturna de Sagaz empezó a retorcerse y contorsionarse como si estuviera viva. Sus gestos se volvieron cada vez más frenéticos y unos miedo-espren burbujearon a través del suelo en torno a ellos. Luego, con un fogonazo y un cambio físico de su forma corporal que se fundió como la cera, Sagaz se transformó en otra persona, en un hombre de menor estatura, con el pelo muy blanco y sutiles diferencias en los rasgos. Este es su verdadero yo, comprendió Yasná, un hombre que no era nativo de su mundo y se hacía pasar por Sagaz, pero el cambio había sido físico, no ilusorio. Se volvió hacia ella y el lápiz se partió bajo la presión de sus dedos. Me han engañado, dijo. ¿Cómo? Preguntó ella. Híjole, mano. Hola. ¿Revisión de qué? ¿Qué? Josué, cálmate, por favor. Acabas de llegar y con esas cosas, ¿cómo está así? ¿Cómo está eso? Si las nalgas que vamos a revisar son las de Dalinar, bien. No, mentira, ¿qué cuentas? Pues nada, aquí leyendo, güey. Dice Sagaz que lo han engañado. Contexto y sin comérmela. No. Si quieres contexto, te la comes. ¿Cómo ves? Bueno, no sé si conozcas a Brandon Sanderson. Estoy leyendo el 5º libro de su saga El Archivo de las Tormentas. Voy exactamente en la página 151. Y gracias por el follow, por cierto. La perra, suena bueno. Está bueno, está bueno. A ver. ¿Cómo? Preguntó ella. La arena se volvió negra y cayó de nuevo a la repisa. La forma de Sagaz regresó a su aspecto acostumbrado en cuestión de segundos, y la alcoba quedó en la calma, como una orden suya. A excepción de los fabriales de alarma de Yasná, que aún teñían la estación de blanco y rojo. Sagaz se irguió, de nuevo más alto que ella, y levantó su cuaderno. Pinche Sagaz, te quisiste hacer más alto, quédate con tu estatura toda chiquitilla, güey. Me faltan, dijo, 3 minutos y 27 segundos. No te entiendo, repuso ella. Lo siento, Sagaz. De verdad que intento seguirte, pero... Tormentas, ¿qué ocurre? Pero no me convence. ¿De qué trata? Híjole. A ver. Un resumen rápido. Estamos en un mundo llamado Roshar, donde hay 2 razas en guerra. Un día, bueno, son humanos y Parshendi. Un día los humanos se dan cuenta que
tienen poderes, que están regresando poderes antiguos y están como de, qué verga, ¿qué es esto? Y piensan que igual como están volviendo los antiguos poderes, también volverán los antiguos enemigos. Luego descubren que los antiguos enemigos son los Parshendi, ¿no? Y dicen, no, pues entonces en esta guerra sí hay que matarlos porque si no vamos a valer madre. Pero siguen investigando y descubren que en realidad los malos eran ellos. O sea, ellos llegaron a ese mundo, los humanos llegaron a ese mundo y empezaron a conquistar y esclavizar a los Parshendi, y después de siglos y siglos y siglos de peleas se quedaron con la idea de que ellos eran los buenos cuando en realidad no. Y luego hay un dios ahí todo maquiavélico que anda moviendo sus hilos para apoderarse pues del mundo y de chingadera y media, y pues lo quieren detener, ¿no? Es que está muy extenso de explicar, la verdad. Mi resumen todo mierdero no le hace justicia. En fin, en este libro específicamente tienen 10 días para prepararse para pelear contra Dios. Listo. Continúo. Tormentas. Perdona, dijo él, dejándose caer en el asiento que había junto a la repisa de piedra, una característica natural de la estancia que sobresalía de la pared. He vivido muchísimo tiempo, Yasná, más del que puede registrar una mente mortal, así que almaceno recuerdos en una cosa llamada aliento, una forma de investidura de acceso fácil, aunque costosa, que una persona puede adoptar y con el entrenamiento adecuado utilizar para expandir su alma. Cada cierto tiempo repaso mis recuerdos y decido lo que puede descartarse. En la revisión que estaba haciendo ahora mismo he encontrado algo inesperado, algo aterrador. 3 minutos y 27 segundos, susurró ella. Lo que le robó el dios, güey. Escrutando las anotaciones del cuaderno, como si pudiera descifrarlas a base de pura fuerza de voluntad. Desaparecidos. ¿Cuándo? Hace poco más de un día, dijo él. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Sagaz dejó escapar una larga exhalación y la miró a los ojos. Estaba teniendo una charla con Odium. Odium es el dios con el que van a pelear, por cierto. He vuelto como aquel que dijo, jaja, se me fue el Inter, todo por vivir en un país tercermundista. Pues esto es el problema de estar en un país tercermundista. En este momento no me ha fallado a mí el internet, pero se me va también a cada rato. Así que es lo normal aquí. No preocupéis. No preocupéis por eso. ¿De dónde eres, por cierto? Ya que estamos hablando de países tercermundistas, ¿de cuál de todos eres? Estaba teniendo una charla con Odium. Una charla, dijo ella notando el corazón tembloroso. ¿Con el enemigo más antiguo de la humanidad? ¿Con el ser que pretende aniquilarnos, destruir a mi familia, convertir en arma a todo Roshar para sus propios fines? ¿Una charla? Tenemos un pasado en común, explicó Sagaz, como creo que ya te dije. Yasná desactivó sus alarmas, acercó una silla y se hundió en ella, notando el estómago revuelto. Te lo pedí, Sagaz, susurró. Te pedí que me involucraras en cualquier trato que tuvieses con él. Te lo estoy contando ahora, Yasná, replicó él. Por definición, eso es involucrarte. I am from to Ecuador. Yo soy de México. ¡Ey! Oye, te lo resumo así nomás. Jarocho Potter y la Jairo Filósofa. Ya duérmase. Que no es como la una por allá. Hasta el otro audífono me pongo que sí está interesante. Y eso que ni sé de qué trata. Mira, tú escúchalo, güey. Intentar explicarte todo el contexto de estos libros no termino. O sea, son 4 libros antes que este y todos tienen 1500 páginas. Es demasiada información.
tanta que incluso a mí se me va a veces. Y creo que ya se durmió Artema, que es alguien que te podría estar ahí medio asesorando con información. Que te la comes. Sí, yo no pongo pretexto. A la verga, tantas páginas. Simón que sí. Estoy batallando para agarrar el pinche libro. No tienes una idea. ¿Dónde me quedé? Yasna le sostuvo la mirada y lo supo. Jamás habría un sitio para ella en su yo más profundo, ¿verdad? Siempre estaría en el exterior, mantenida como parte de su colección. Disfrutaba, quizá incluso amada, pero nunca receptora de su confianza. Oh, que la chinga, lo que te valía madres, güey. Ay, Yasna, ¿quién te entiende? Estamos igual de tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y para cuándo la saga de Crepúsculo? No la tengo, güey. No la tengo. Por mames sí la leería, la neta. Pero no la tengo, güey. Tendré que buscarla en PDF. Seguro la encuentro, güey. Internet es maravilloso. ¿Qué? Ya leí tu mensaje en WhatsApp. No, güey, no. Crepúsculo PDF en Google. Obvio. Déjame aprovecho para tomar agua. También si no fuera porque tengo un montón de libros que leer, me aventuraría con los de Crepúsculo, pero no sé. Tenía que replegarse por su propio bien. Los congojas-spren, con forma de cruces negras retorcidas, se esfumaron mientras Yasna contenía los sentimientos de traición. Ya había sabido en qué se metía al empezar con él. Una no cortejaba a un inmortal a la ligera. ¿Qué le estabas diciendo a Odio? Preguntó. Tenía que... Sagaz se encogió de hombros. Tenía que regodearme un poco. Ay, Sagaz. Tus mamadas, como siempre. Era obligatorio, teniendo en cuenta nuestro pasado. Su mirada se volvió distante. Recuerdo salir del encuentro notando algo raro, una sensación de repetición. Ocurrió algo en esos minutos perdidos, me venció, y entonces extirpó el recuerdo de mi mente, permitiéndome creer que había salido ganando yo en la conversación. Ahora que miro, puedo localizar los restos. Se hizo con prisas. Esto es malo, ¿verdad? Dijo ella, increíblemente malo. Reis es un megalómano, Yasna. Pero no es Reis, ya no es Reis. Por muy astuto que sea, le dolería horrores dejarme ir creyendo que lo había derrotado. Sin embargo, esa vez favoreció que sucediera. Sagaz se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Yasna. Ha progresado. Después de 10.000 años, Reis por fin ha aprendido algo, pero ya no es Reis. ¿Qué? Por lo visto debes leer mucho, algo. Porque cada vez que aparezco, todos se esfuman. Sí, Simón. Eres el espanta viejas. Te acabas de decir vieja, Josué. Yo nomás digo. No cortejaba ni... ya me perdí. Reis por fin ha aprendido algo. Eso me aterroriza, porque si no soy capaz de predecir lo que va a hacer, ¿qué sucede entonces? Tenemos que releer el acuerdo entre Dalinar y él, dijo Sagaz. Ya. Yasna tenía una copia. Después de que Dalinar y Odium convinieran los términos... Ay, reacomodando... Yo sí con todas las nalgas flácidas... ¿Qué? O sea, es desagradable con esos comentarios. Los términos.
El hermano había sido capaz de citar las palabras exactas. Les había indicado que un acuerdo entre dioses no era del todo un contrato, pero podía transcribirse como tal. Sagaz empezó a repasarlo. Sagaz, dijo ella sintiéndose nerviosa de verdad. Odium dijo que cumpliría el espíritu del acuerdo, sin aprovechar ningún tecnicismo, y tú mismo confirmaste que, en efecto, así sería. ¿Me equivoco? Eso creía yo, murmuró Sagaz, aún leyendo, pero también creía conocer a Reis. Ya no hay nada seguro. Sonó una llamada a la entrada a sus aposentos. Yasna apretó la mano contra la pared y le pidió al hermano que encendiera las luces antes de salir del dormitorio y cruzar la sala de estar hasta la puerta. Golpeó una pauta con los nudillos, escuchó la pauta correcta en respuesta y entonces entreabrió la puerta y vio a Endit, de la guardia de cobalto, un hombre cuya discreción rivalizaba con su aplomo. Los dejo, muchachos. Estoy ocupado haciéndome a la idea de vivir 3 meses más en el gélido invierno. Ay, échese una mantita. Y llévese a dormir. Sean 2 tiene una bonita historia. ¿Lo estás jugando? ¿O eso es lo que tienes que hacer? Adiós. Adiós, adiós. Buenas noches. ¿Qué ocurre? Preguntó Yasna a Endit. La radiante Shallan y el príncipe Adolin han regresado, Majestad, dijo él en voz baja. Hay ejércitos avanzando por Shadesmar en dirección a Asimir, y los recién llegados informan de que la puerta jurada los dejará pasar. Vuestro tío ha convocado una reunión a la primera campana. Allí estaré, respondió ella. Cerró la puerta y volvió la mirada a través de la salita hacia Sagaz. Una fuerza invasora cerniéndose sobre Asimir. Tanto ella como Dalinar habían previsto que se producirían ataques hasta el mismo instante del duelo, pero habían esperado escaramuzas fronterizas. A fin de cuentas, ¿qué clase de ofensiva relevante podía movilizarse y ejecutarse en solo 10 días? Sabía que perder la perpendicularidad de cultivación iba a terminar mordiéndonos, dijo Sagaz. Tendríamos que haber luchado por ella. No teníamos los recursos necesarios para defender los mares de Shadesmar, respondió Yasna. Podemos defendernos de este ataque, suponiendo que no vengan más ataques, terminó Sagaz por ella, lo cual parece una suposición peligrosa. Hay algo en esto que me da muy, muy mala sensación. ¿Qué más he pasado por alto? Si pasaste algo por alto, ¿es posible que vuelvas a hacerlo ahora? Tienes razón, dijo Sagaz. Respiró hondo. Tienes razón. Necesitamos a alguien con experiencia, alguien que supere incluso mis considerables conocimientos. ¿Conoces a algún experto en tu mundo?, preguntó él. Solo a una, pero ahora mismo no nos hablamos. Veré si puedo contactar con un viejo amigo. Uy, ¿a quién vamos a llamar? Ghostbusters. Perdón. Se me una pendejada a la mente. Navani no dormía porque, al parecer, en este pinche perro día nadie duerme. Ascendía por las entrañas de Eurídiru, recorriendo un antiguo túnel que, hasta su vinculación con el hermano, había sido inaccesible. Los Videspren rebotaban en torno a ella como pequeñas y brillantes motitas verdes. Todos los que llegaban a la torre, atraídos por la repentina transformación, primero buscaban a Navani y giraban a su alrededor durante unas horas antes de dirigirse a los campos. Había intentado dormir. No había funcionado, de modo que Navani había sucumbido a su anhelo de explorar. El túnel terminó desembocado en una amplia cámara con la pared llena de fabriales, centenares de gemas resplandecientes en armazones de alambre que emergían de la piedra como rocabrotes. Navani se sentía guiada hasta allí, ya que podía percibir el funcionamiento de la torre. 1000 fabriales diferentes latían en su mente, arriba y abajo, por toda la estructura. Atractores que extraían agua hacia las bombas de las profundidades, que a su vez le repartían a los miles de grifos repartidos por todo el enorme edificio. Fabriales calentadores que regulaban la temperatura del aire, y los de esa pared recogían aire y lo empujaban a través de Eurídiru, ventilando la ciudad completa.
¿Cuánto podía aprender Navani de aquello? ¿Qué maravillas podía construir con ese conocimiento? Cerró los ojos y sintió los fabriales de la pared con más intensidad, al tenerlos cerca. Su aire era como el aliento en sus pulmones, el agua como el pulso en sus venas. Siempre que hacía una pausa, captaba esas cosas y un sinfín de otras interacciones. Luces que resplandecían desde el interior de la piedra, los elevadores en movimiento casi continuo, la poderosa fuerza de la luz de la torre que infundía todos los radiantes que entraban. Con ello, confiaba en que su hogar, ahora una extensión de su mismo yo, estaría a salvo de cualquier otro ataque enemigo. Debería estarlo, dijo el hermano en su mente. Muy pocas veces se atrevieron a invadirme antes. Mi luz no solo deja inconscientes a los fusionados, sino que vuelve a los radiantes de aquí prácticamente invencibles. Tenemos que descubrir cómo enviar esa luz fuera con ellos, respondió Navani, recorriendo la cámara, dejando reposar los dedos en todos los fabriales que tenía a su alcance. La seguían spren de media docena de variedades, como una capa hecha de luz. No puede hacerse, dijo el hermano. Los humanos no pueden retener mi luz, están demasiado llenos de agujeros. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Al hablar antes con Dalinar había averiguado que, al marcharse, un radiante perdía la luz de torre casi de inmediato. Si te transportaba en una gema, esa luz se disipaba más deprisa que la luz tormentosa. La luz de torre era un don, pero solo en Urídiro. No obstante, mientras estuviesen allí, era omnipresente. Como los ritmos que Navani había pasado a sentir por medio de su vínculo. Cerró los ojos y se permitió experimentarlo todo. Los latidos del planeta, los mecanismos de la torre, los spren cantándole al hermano. Esa conciencia tan extraordinaria le resultaba imposible de ignorar, de modo que no. Navani no dormía, no lo había hecho en los últimos 2 días, y ni se notaba cansada, ni había atraído un solo agota spren. ¿Preferirías que silencie el ruido?, preguntó el hermano. Quizá, respondió ella, tarde o temprano necesitaré dormir. No, dijo el hermano, formas parte de mí, y yo formo parte de ti. La torre no necesita dormir, tú tampoco lo necesitarás. Nada de dormir. Debería haber preguntado, pero había muchísimo por averiguar. No había sabido hasta el día anterior que no podía ausentarse de la torre durante un intervalo prolongado de tiempo, o el vínculo se debilitaría. Unas pocas semanas era lo máximo a lo que podía arriesgarse. Trató de no sentirse inhibida por ello. Poseía grandes dones, y la contrapartida era razonable. Además, ¿cuánto lograría avanzar con las horas adicionales que no dedicaría al sueño? Abrió los ojos, echó la cabeza atrás y contempló los 10 metros de pared que se extendían hacia arriba, moteados de gemas y filigrana. Todo era fenomenalmente abrumador. No era el vínculo con la torre, sino su periplo emocional. Reconocer su propia valía, convertirse en radiante, cuando había estado convencida de que no le correspondía hacerlo. Un sagaz spren solitario, con forma de maravilloso gradiente tridimensional de color, apareció encima de ella. Navani dio un respingo. Era el primero que veía en toda su vida. «Tienen miedo», dijo el hermano, «de que los capturéis. Por eso no acuden con frecuencia a los humanos». Una cosa aún dividía a Navani y el hermano, que desaprobaba los fabriales modernos. Temía que Navani utilizara lo que estaba aprendiendo para crear más abominaciones. Los fabriales modernos requerían atrapar a spren en contra de su voluntad. Las versiones arcaicas, como los que mantenían en funcionamiento la torre, empleaban a spren voluntarios, pero eran ineficaces en muchísimos aspectos y tormentas. Había mucho por aprender, mucho por hacer. Navani apenas sabía por dónde empezar. Quizá debería hablar de ello con Dalinar. Deseó que estuviera durmiendo ya. «Está abriendo la puerta de tus habitaciones», dijo el hermano. «¿Te gustaría escuchar lo que dice?» «Tenemos que hablar de que te dediques a espiar a todo el mundo en la torre», replicó Navani. «¿Por qué?» «No está bien. La gente necesita intimidad». «Están dentro de mí, Navani». Buen punto.
No pueden esperar intimidad. Cuando están reptando por dentro de alguien, de todos modos, no lo oigo todo, solo aquello a lo que presto atención. Aún así, insistió Navani, parece. Navani. Se quedó muy quieta, con la mano sobre un fabrial y los videspren arremolinados alrededor al captar su estado de ánimo. ¿Qué? ¿De verdad que tienes que oír lo que dice esta corredora del viento? La reina Fen no dormía. La culpa era del príncipe consorte. Allí estaban, en el yate real, porque él anhelaba el sonido de la cubierta crujiendo para arrullar el ondulante ritmo de las olas en el casco. A veces bajaban al barco, incluso amarrado como estaba, para pasar allí unas cuantas noches. Una escapadita que no implicaba escapar demasiado, porque Fen tenía asuntos que atender. Pero no estaban en la suite real del yate, estaban bajo cubierta, en el camarote de los alfereces de fragata, embutidos en una hamaca. Fen no se quejaba, era ella quien se había casado con un marinero. Además, lo cierto era que se estaba a gusto y calentita, pero aún así. ¿No estamos un poco mayores para esto, Gema corazón? Dijo, meciéndose en la oscura sala. Se lo consultaré al consejo, mi amor. Ay, qué bonitos. Qué bonitos los viejitos, respondió él, y Fen notó el pinchazo de los pelos de su bigote. La reina querría conocer la opinión de sus consejeros más brillantes. ¿Es demasiado mayor para pasar algo de tiempo de calidad con su marido? ¿Es acaso demasiado distinguida para darse un chapuzón de vez en cuando? No me refería a eso, replicó Fen, solo a la parte de escabullirnos de los guardias y buscarnos una hamaca. Tienes casi 70 años, ¿sabes? Y entonces tú tienes casi 70. Bastante joven, dijo él, según algunas cuentas. ¿Con qué clase de cuentas se es joven a los 70? A los casi 70. Y la edad media de tu consejo mercantil debe ser de 80 y tantos, contestó Malk. Teniendo eso en cuenta, venimos a hacer una goleta recién botada. Y ahora, para de distraerme de distraerte. Fen suspiró, pero se relajó en la oscilante hamaca, notando el roce de la lona en su piel desnuda. Las olas mecían el barco y sus preocupaciones huyeron de aquella perfecta calidez, hasta que una cegadora luz blanca inundó el camarote. Condenación. Se incorporó, como también hizo Malk en el otro lado de la hamaca. Los dos fulminaron con la mirada al joven teniente, que se había quedado muy quieto en la escalerilla, sosteniendo una lámpara de esferas de diamante. Sus ojos se posaron en Fen, desnuda en la hamaca, y soltó la lámpara conmocionado. Se rompió, esparciendo diamantes en una cascada de rutilante luz. Vaya, hombre, dijo Malk. Pensaba que sabía que no debía venir a buscarnos. Me he preocupado de dejar pistas que... Perdón. El teniente se apresuró a terminar de bajar al camarote y los vergüences nos rodearon por todas partes mientras se ponía a recoger los diamantes. Perdón, no os he visto. O sea, siento haberos visto, Majestad. ¡Ah! Buenas noches, Dani. ¿Cómo has estado? Bien. Aquí, leyendo cómo alguien se espantó al ver a la reina Fen desnuda. ¿Tú qué tal, Outlander? No pasa nada, dijo ella reclinándose. ¿Sabías que a las antiguas reinas a veces las pintaban con un pecho al aire? Eso nunca lo he entendido, respondió Malk. No sé qué idiotez sobre amamantar a una nación, explicó Fen, como si estos dos vejestorios fuesen a dar algo más que se ríen. Los vieron calatos. Espera. Déjame marco esto. No sé qué sobre amamantar a una nación. A ver.
Muy bien, llegando estaba en una charla de bien... ¿Neta? ¿Qué tal estuvo la charla? Yo estoy retomando la lectura después de que como más de 15 días, por ahí. Uy. Continúo. El teniente siguió buscando diamantes aturrullado, aunque si hubiera tenido medio dedo de frente se habría vuelto para arriba sin más, Simón. En realidad es culpa nuestra por escaparnos, dijo Malk. No puedo creer que me haya dejado convencer, Fen. Pensé que eras más responsable. Ella alzó los ojos al techo y se puso un guante en la mano segura. Mira, dijo moviendo los dedos, ya está. Mejor así, teniente. No, exclamó el joven con voz aguda. Así no está mejor en absoluto. Fenn sonrió a Mark con un malvado deleite por el desasosiego del joven oficial. Le estaba bien empleado. Aunque Fenn y su consorte fingían ser escurridizos, el barco entero sabía que debía hacer la vista gorda y permitirles imaginarse que estaban teniendo una conducta escandalosa. Venga, deja en paz al chico, Fenn, dijo Mark. Largo de aquí, chaval, ordenó Fenn. Ya recogeremos nosotros las esferas. Tú finge que no has bajado aquí y nosotros haremos lo mismo. Fuera. Aire. El joven se enderezó, con las cejas blancas almidonadas al estilo naval. Cerró los párpados con fuerza e hizo el saludo militar. Majestad, príncipe consorte, me envían a buscaros. Hay noticias de Eurídiru, ejércitos enemigos en posición de invadir Asir. ¿Qué? Exclamó Fenn poniéndose en alerta. Estiró la mano hacia su ropa, que estaba en el suelo, y al hacerlo, casi los volcó a los dos de la hamaca sobre sus desnudos traseros. ¿Y por qué no has dicho nada? Perdón. El oficial saludó de nuevo, con los ojos todavía cerrados. Pensaba que ya habían invadido a Sir, dijo Malk. Eso fue Emul, lo corrigió ella. Es imposible que lleguen a Asir antes de la fecha límite. El grueso de nuestro ejército se están en medio. De 8 de la noche hasta ahora la charla. Buena la charla, ¿eh? Le vieron la mano segura a los oficiales. No puede ser, güey. O sea, verle los pechos no hay problema. Pero la mano segura, no sea indecente. Avanzan por Shadesmar, exclamó el teniente. ¿Y el consejo taileño lo sabe, chico? Preguntó Comalc. Están sacándolos de la cama. Se interrumpió y se apartó trastabillando al oír que alguien más bajaba, deslizándose por la escalerilla. Era un tormentoso almirante. Flandre, para ser exactos, un hombre de pelo gris como una nube de tormenta y cejas en punta, reparó en la desnudez de su reina y ni se inmutó. Majestad, esto es urgente. ¿Tan mala es la noticia sobre Shadesmar? Preguntó Fenn, vistiéndose a toda prisa. Si Flard había acudido en persona. No, no es eso, dijo Flard. Es por algo distinto. Fenn se quedó quieta. Notó un vacío en lo más hondo de su estómago y unos espectaspren se alzaron a través de los tablones del suelo con forma de gallardetes. Quizá fue por haber pasado toda una vida esperándose lo peor, pero de algún modo supo lo que iba a decir el almirante. Una segunda ofensiva. Adivinó, sí, majestad, dijo él. Han quebrantado nuestro bloqueo sobre Yaquebed. Acabamos de recibir el informe. ¿El bloqueo Bedén? Preguntó Malk. Se suponía que lo teníamos bien asegurado, a menos que recibiera un apoyo aéreo considerable. Terminó la frase Fenn, cerrando los ojos. ¿Celestiales? No, majestad, repuso el admirante. Rompedores del cielo. Sus fuerzas al completo, centenares de radiantes, han hecho retroceder a los corredores del viento apostados para proteger nuestros barcos, y luego han enviado a pique media flota.
La otra mitad de nuestra armada se ha dispersado, pero ahora una fuerza de asalto se dirige derecha hacia Ciudad Telen. Fenn trató de contener su ansiedad. Había pensado que el enemigo reñiría un poco para mover fronteras, pero al parecer tenía planeado algo a mayor escala, un ataque al corazón de las capitales de la coalición. Tormentas, susurró Malk. Hay que moverse, dijo ella, abriendo los ojos para lanzarle sus pantalones. Nuestra ciudad corre peligro, y con el bloqueo roto no podemos detener un asalto. Es hora de ver cuánto apoyo está dispuesta a prestarnos esta coalición. Cuídate mucho. Nos vemos. Descansa, Outlander. Yanagak I, Acaxi Supremo, emperador de toda Macabac, dormía. Le vale pita. Tenía que estar durmiendo, porque el horario decía que le tocaba dormir, y él cumplía su horario. Más o menos era lo único que se requería de él, seguir las indicaciones, proporcionarle un modelo de estabilidad a un imperio. El emperador no yacía despierto, contemplando el techo. El emperador comprendía que, a base de pura fuerza de voluntad, podía llevar la paz y la armonía a su pueblo, de modo que, a base de fuerza de voluntad, era evidente que el emperador podía obligarse a caer dormido, por tanto, estaba dormido. En esos precisos momentos tenía que estarlo. En consecuencia, todos los pensamientos que abarrotaban su mente, eran los pensamientos de un hombre que soñaba. No se sacudió ni dio vueltas. Hacerlo se interpretaría como nerviosismo por parte de las 10 ciudadanas bendecidas a las que se había concedido el privilegio de velar su sueño. Ay, no manches. Un gran honor que esa noche les correspondía a las mujeres que habían trabajado con esmero para alimentar a los ejércitos imperiales que combatían cerca de Emul. Sucedía durante toda la noche, todas las noches. Con el paso de cada hora, 10 personas nuevas acudían a regodearse en la presencia imperial. No en la presencia de Yanagag, ojo, no era el hombre quien bendecía a aquella nación, sino el cargo en sí. Yanagag era, poco más o menos, como el perchero que sostenía su ropa, lo que le daba forma, para que quienes pasaban al lado pudiesen verla y sentirse inspirados. ¿Cómo desearía poder hacer más que estar de pie y dejarse ver? Menos mal que estaba dormido, porque esos pensamientos eran de los más impropios. Yanagag no se parecía en concreto a alguien como Dalinar Kholin, que tomaba decisiones y luego actuaba, a un hombre que había cargado a la batalla con hoja y armadura esquirladas, que había forjado una nación. Los hombres de esa clase eran peligrosos, solo que en sueños Yanagag desearía ser peligroso. En teoría, era el propietario de todas las esquirlas del imperio extendido. En realidad, muchas de ellas pertenecían a otros reinos que, aunque de boquilla rindieran pleitesía a la sede imperial de Asir, ni siquiera se plantearían entregar sus artefactos en la vida. Y él sería un necio si desvelara la importancia imperial al exigirles algo como eso. Asir también poseía esquirlas, en manos de soldados distinguidos, con una concesión imperial de derechos que les permitía ofrecer ayuda a los grandes mercaderes y las grandes casas del reino a cambio de dinero, gran parte del cual iba a la corona. La mayor parte del trabajo que hacían era civil, abrir nuevas zanjas y demás. Quienes llevaban las esquirlas eran leales, y su posición muy respetada. Exigirles que las devolvieran sería una gran deshonra para ellos, además de que implicaría una cantidad considerable de papeleo. Incluso si devolviesen las esquirlas, Yanagag no podría utilizarlas en persona. Era demasiado importante. Era necesario. No para administrar el reino, claro. Eso no era su función. Como especificaban un montón de códigos legales, su trabajo era yacer en la cama, durmiendo mientras su mente correteaba de acá para allá, observando por devotos ciudadanos. Yaesir, dios de las alturas, en los salones prístinos, pensó, ¿de verdad esto es todo lo que quieres de mí? Tampoco querría volver a sus tiempos de ladrón con su tío. Esa vida no le había gustado nada. ¿Vivir cada día para el próximo golpe?
poner patas arriba el orden de la nación, ser un parásito que se alimentaba del duro trabajo de otros. No, no quería eso. Pero cuando más aprendía, más se daba cuenta de lo grande que era el mundo y de lo poco que podía lograrse estando tendido en una cama, mirándose sus propios párpados. Por eso se emocionó al oír a alguien que alguien incumplía el protocolo. Guardias que llegaban a la puerta, disculpas susurradas a los honorables invitadas que habían alimentado a ejércitos, inclinaciones ante ellas, ya que esa noche se contaban entre las personas más importantes del imperio, luego inclinaciones más profundas hacia él. Yanagag abrió los ojos y se incorporó con calma. Las cocineras susurraron entre ellas, con los ojos como platos. Había 5 guardias, y Yanagao se alegró de recordar todos sus nombres, aunque jamás les diría la palabra. Les dirigía la palabra para no incomodarlos. Dirigió la mirada detrás de ellos, hacia el lugar donde Noura se había arrodillado. Era la visir jefa de su corte, erudita, estratega, maestra. Lo que fuese que había sucedido era importante de verdad. Sin mediar palabra, Yanagao se levantó de la cama y separó los brazos para que le pudieran vestir. El emperador estaba despierto.